cuánto viviré, ni cuánto me costará, pero más de la mitad de la vida que viví, trabajando la perdí, para darle el gusto a quien no sabe que yo también ya me voy a divertir. Cuando me pongo a cantar siento que me faltan versos, pero lo peor es que pienso que no los voy a encontrar. No sé si debo soñar con ver la luz de la aurora, porque el futuro demora, y aunque sé que va a llegar, yo no lo quiero esperar cantándole como ahora. Mire qué casualidad, la milonga me contó que aunque no la cante yo, mi pueblo la cantará, porque no hay quien sepa más milongas que ese cantor, ni conozco trovador más airoso y popular. Yo siento que no me miente la copla cuando se niega, la sangre que no me entrega la guarda como simiente. Pero si el pueblo es torrente y si el canto es su sonido, que me explique yo le pido, ¿por qué no hay una canción cantada por un cantor que no caiga en el olvido? Yo le voy a contestar dándole mi parecer, ni el hombre ni la mujer lo van a poder lograr. El que se pone a cantar no canta para después, se canta solo esa vez, si se canta de verdad. Por lo que usted va diciendo, yo saco la conclusión de que no hay mejor canción que la que canta pudiendo. Pero si voy entendiendo, yo le pido que me avise si el que canta se desdice o si deja de cantar cuando le toque entregar la vida por lo que dice. Mire, compañero, acá hay mucha gente que no vino por nosotros dos, ni vino solo a escuchar. Hay mil formas de luchar, yo sé cuál es la mejor, por algo salí cantor y sé lo que hay que cantar. Yo no hice más que explicarle lo que me está sucediendo, la pena que estoy sufriendo es lo que quiero dejarle. Si me salió algún alarde de verseador presumido, discúlpeme, yo le pido, tenga en cuenta que el cantor no pudo ser payador, por eso anda malherido. Cuente aquí con un amigo que canta con fundamento. Mire que en cualquier momento usted va a contar conmigo. Vio que es como yo le digo, que el fruto ya está maduro. Yo no estaba tan seguro, pero me alegra pensar que el pueblo nos va a entregar las canciones del futuro. Muy bien, buenas noches a todas las compañeras y todos los compañeros que como siempre nos acompañan, y a los nuevos que día a día van llegando. Muchas gracias por estar ahí. Como decimos con Wilder, siempre
siempre nos alegra a medida que van llegando los nuevos compañeros y se manifiestan, y a veces en forma acá en la página, pero a veces a través de Messenger en forma más privada, y nos aportan material e insumos para que vayamos elaborando lo mejor posible este programa. Y bueno, y por supuesto, como siempre, les pedimos que lo compartan, tanto acá como en la página de convocatoria en Facebook como en YouTube, donde hay que accesar con el número del programa. Este sería el programa 35. 40. 45 sería, ¿no? 44, 45. Sí. Y saliendo en el día de hoy, como vieron, el primer tema musical que elegimos para el día de hoy es de un contrapunto entre Citarrosa y Yamandú Palacios, y lo quisimos hacer en forma de homenaje porque ayer falleció Yamandú Palacios, este cantor de larga trayectoria en nuestro país, que tantas buenos temas nos ha dejado, un militante político, un hombre de izquierda, si no me equivoco afiliado al Partido Comunista, después tuvo algunos desencuentros y como una gran cantidad de compañeros, por razones obvias y lógicas, pero en definitiva un comunista uruguayo, lo mismo que Citarrosa, que ahí en esta canción, como todo artista, en todo el material que nos dejan, que nos brindan Wilder, tanto artistas como personas de la cultura, a través de su trabajo y su obra, en realidad simplemente dejan de producir, pero siguen viviendo en forma permanente a través de su obra, a través de todo lo que nos dejaron. Y así quedará también Yamandú Palacios, en el recuerdo de todos nosotros, con una extensa variedad musical. Incluso ahora me estaba acordando, mientras lo escuchaba, aquella canción que escuchábamos en épocas más jóvenes, escuchábamos muy seguido, que era Los Boliches, ¿te acordás? Que también la grabó Citarrosa. Bueno, pero empecemos con el programa de hoy, Wilder. Que son músicas, Carlitos, creo que se dice atemporales, ¿verdad? O sea, perduran en el tiempo porque en realidad hay en ellas mensajes y contenidos con contenido social que desgraciadamente, como hemos dicho otras veces, van a seguir perdurando mientras el sistema que nos domina siga siendo Seguro. Pero abarcan, como Citarrosa y Yamandú Palacios, por supuesto lo que vos decís es lo fundamental en este sentido, pero abarcan otros aspectos, los aspectos simplemente cotidianos o que apelan a nuestros sentimientos, no solo del punto de vista político, sino del punto de vista general. Te hablaba de la canción Los Boliches, mientras escuchás esa letra, en tu cabeza se va pintando un cuadro que todavía en muchos lugares, en algunos lugares, en algunas ciudades del país, Montevideo por supuesto también, todavía se ven ese paisaje interior de los boliches con la foto de Gardel colgada ahí, con el reloj parado, el viejo reloj en la pared parado, hizo el tiempo y murió, como dicen te van pintando un cuadro de una forma magistral y musicalmente expresado, que es lo que estimula a una persona como el que habla a nunca meterse a tocar un instrumento, ni componer un tema musical, ni escribir una poesía, porque ¿para qué? Sería un vano intento de parecerse con semejante talento, ¿no? Wilder, lo mismo me pasa cuando leo a un Galeano, por ejemplo, cuando leo a un Mario Benedetti. Meterse a intentar escribir algo
es realmente, para mí que no tengo talento para ese tipo de cosas, y para la mayoría de las cosas, sería una tomadura de pelo a alguno que se ponga a intentar leer lo que uno haga. Yo siempre tuve un interrogante con respecto a eso, Carlitos, en el sentido de lo rico que es culturalmente nuestra América Latina. Totalmente. En ese sentido. Siempre tuve un interrogante, ¿será que en otras partes del mundo existe esta enorme riqueza cultural visto desde el punto de vista como lo vemos nosotros, desde el punto de vista de... Claro, lo cultural tiene que ver mucho con esa afinidad que vos decís, pero no tengo duda que sí, esa pregunta me la hice muchas veces. Yo también, pero como no sé alemán, no sé japonés... No, pero incluso de nuestra América, parte a veces simplemente de nuestra ignorancia, en el buen sentido de la palabra, ignorancia como desconocimiento, o sea, al no conocer una cultura peruana, una cultura, por nombrar países, hasta Belice, por nombrar países poco nombrados de América, o qué sé yo, las Guyanas, o ni hablar de un Perú, de una Bolivia, de un Ecuador, tienen arte preciosa, tienen autores como en el caso de muy antiguos, poetas que a veces que han ido a vivir a Europa y a veces uno los nombra o escucha una referencia pensando que es un europeo, y sin embargo son gente de nuestra América que se ha esparcido por el mundo. Y cuando uno entra a conocer el arte por interés, por buscarlo o por casualidad, por cruzarse con él de alguna manera, con ese arte regional de alguna manera, por algo que nos llega actualmente a través de internet, o un disco que nos regalaban antiguamente o algo, y uno entra a investigar, ahí se ve que riqueza cultural y artística hay realmente por todo lado. Una cosa es que nos llegue, así como la información en general, nos llegue, y otra cosa es que no. Y refiriéndome al tema de la información, no quiero desviar el tema del día de hoy, pero yo me amargo al tener que, por ejemplo, informarme sobre lo que pasa en América Latina en un canal iraní, como es Hispan TV. Voy a ese canal iraní y me entero de los hechos que jamás vas a ver en ningún informativo, en ningún canal de América. Ahora, si quiero enterarme de lo que pasa en Irán, tengo que ver canales de otras partes del mundo, porque es así que funciona. Y bueno, y después nos hablan de la libertad de expresión, de la prensa y todo lo demás. Bueno. Pero, Wilder, vayamos al tema de hoy entonces, a los temas de hoy. Sí, en realidad habíamos resuelto tocar un poquitito antes de ir al tema puntual de hoy que venimos desarrollando, que es la ley de urgente consideración. Queríamos no dejar pasar por alto lo sucedido en Estados Unidos. La invasión al Capitolio, que costó 4 o 5 muertes, ¿no? 4 tengo entendido. Por ahora la información que nos ha llegado. 4 o 5 muertes, donde se iba a proclamar al nuevo presidente, y una horda ultraderechista invadió. Digo horda porque hablando de los canales de televisión les encanta esa palabra, ¿verdad? Esto en referencia a que el país ejemplo de democracia en el mundo está demostrando estas cosas que eran difíciles de creer que acontecieran en Estados Unidos, pero difíciles de creer
justamente por lo que mencionaba Carlitos, o sea, cómo se fabrica la información. ¿Tá? Porque desde la crisis en Estados Unidos, la crisis, en realidad el puntapié grueso de la crisis inmobiliaria, ha dejado un tendal de gente sin casa y sin trabajo, de lo cual nosotros no nos enteramos porque nos los muestran, pero están viviendo al costado de la ruta, están viviendo abajo de puentes, en carpas. Eso no lo muestran. Eso sucede en el país ejemplo del mundo de democracia y de igualdad, como dicen ellos, aquel que tiene el emprendedurismo o las ganas de trabajar, sí, para llevar adelante su vida. La meritocracia. La meritocracia. ¿Tá? Bueno, en ese país sucede eso. Ahora lo que sucedió es que los quienes adhieren a Trump, que hablan de una elección fraudada, resulta que invadieron el Capitolio para evitar que se promulgara al nuevo presidente. Y es importante que le prestemos atención a estas cosas, porque cuando la derecha, en este caso la ultraderecha, asume cargos o gobiernos, como el de Donald Trump, es una minoría que realmente ha estado escondida, como lo hemos hablado en nuestro país también, con el caso del partido Cabildo Abierto, que logran poder expresarse. Y bien, y después que se expresan no quieren volver a ser aquella minoría que tenía que andar de forma oculta, haciendo desmanes, sino que lo podían hacer públicamente. Es más, demoraron no sé cuánto tiempo las fuerzas policiales para detener a esa horda que había invadido el Capitolio, que llegó adentro del Capitolio, porque decían y dicen de que la elección fue realmente mal hecha. Mal hecha no, como es que la elección había sido fraudada. Descubrieron ahora, me dejas una partecito. Sí, pero por favor. Empezamos un año nuevo, Carlitos. Esto que describe Wilder es empezamos un año nuevo y no dijimos nada, ¿no? Sí. Ya habíamos dicho. Esto que describe Wilder es algo repetitivo en la historia. Mientras tú hablabas me acordaba de Nerón. En los imperios o los países o los sistemas, más allá de lo geográfico, cuando entran en una crisis estructural, como tú describías a partir del 2008, entre tantas crisis, la crisis del 2008 es superior en un sentido de permanencia, es superior a la crisis del capitalismo del 29, porque en aquel momento habían posibilidades de salir en el corto plazo de esto, pero esto ya es una crisis estructural, general, mundial, del sistema capitalista. Porque han globalizado al mundo, ¿no? Que no estaba globalizado en el 29. La cuestión de la no tanto, pero había cierto nivel, sí, pero había cierto nivel. No tan asumido como actualmente, y no habían las imposibilidades de una guerra mundial como existe hoy, simplemente imposible, en un mundo ya plagado de armas nucleares por todos lados.
ese tipo de salidas destructivas para volver a construir y seguir implantando el capitalismo o adueñándose de mercados de los cuales ya son dueños actualmente, no tendría sentido también. Hoy en día, o sea, todo ese cambio que hubo en el mundo, pero hay cuestiones que lo que más descifró, que son las reglas sociales de un sistema, las reglas, o sea, ya no el aspecto filosófico, sino el aspecto científico, que son reglas permanentes, por eso es una ciencia, que se repiten. Y en ese sentido, lo que pasó en Brasil, lo que pasó en Estados Unidos con la elección de este mamarracho, a semejanza de Bolsonaro en Brasil, este hombre que viene de los medios, un empresario más o menos bien sucedido, porque tiene un montón de quiebras empresariales en su haber, que uno no sabe hasta qué punto nunca esas quiebras no terminan siendo también una ganancia maniobras, pero ha sido un empresario que se ha sabido manejar más o menos dentro del sistema, y un hombre con una arrogancia infantil, desde la actitud práctica hasta lo gestual de ese hombre. Es increíble que un sujeto como ese pueda ser el presidente del país militarmente más poderoso del mundo, con el peligro que eso representa para el mundo, aunque sabemos de las limitaciones del poder de ese tipo de personaje dentro de un sistema. Pero resulta que en un momento de crisis, esa minoría que vos decías ahora, ese fascismo, ese piso de fascismo y de estupidez y de egoísmo que hay en toda sociedad, se ve reforzado por un montón de gente que aunque ideológicamente no es específicamente ese sector, le da por esa crisis estructural en un momento unas mayorías circunstanciales. Y cuando desde el poder el mensaje de ese presidente, luego como pasa en Brasil, como pasó en Estados Unidos y como está pasando en Uruguay, como pasó en Argentina con Macri, cuando el mensaje desde el poder es el incentivo a la aplicación en la sociedad de esa mentalidad, de esa regla fascista, bueno, eso se ve después desbordado en el sentido de que en Estados Unidos ahora la simple sucesión de un mandato u otro a otro en un país donde hay un partido único, porque es un partido único con dos tendencias, allí no hay diferencias ideológicas significativas, de una tendencia a la otra de la dominación burguesa en Estados Unidos, ese simple relevo, que no significa absolutamente nada en lo estructural del funcionamiento del país, en el sentido económico, en las reglas económicas, termina costando 4 vidas. Que se sepa, porque todas las reyertas que pueden haber ocurrido por otros lugares del país, por supuesto no nos enteramos, o las consecuencias posteriores que esto pueda tener. Lo que les decía cuando le pedí la palabra a Wilder, me hacía acordar a Nerón cuando terminó incendiando Roma. Aquel cantaba, tocaba la lira, parece que le gustaba tocar y cantar. A Bolsonaro le gusta insultar a los negros, a los gays, a las mujeres, a todos los vagabundos. y así van arrastrando el país al incendio, ¿no? Y lo mismo pasó con Trump en este sentido, que es ese lento deterioro de un sistema, lamentablemente lento. Acordémonos que Roma pasó 300 años cayendo, y
Y bueno, en este sentido, esto se trata de ir viendo en el día a día lo que acá desde el principio del programa hemos ido enumerando, y bueno, es un espectáculo que nos llena de esperanza, en el sentido de que, a pesar de que lamentemos este momento histórico, en el sentido de los costos humanos que esto tenga, nos hace renovar las esperanzas de la toma de conciencia a nivel mundial de que esto realmente es un sistema de producción, me refiero al capitalismo, que va a seguir expulsando cada vez números mayores de seres humanos de la posibilidad de una vida más o menos digna, y que esto, no por razones idealistas, sino por razones de supervivencia, la humanidad llega a la conclusión, o de búsqueda de tranquilidad y felicidad, la humanidad llegue por fin a la conclusión de que esto no da para más, que es un sistema caduco, que ya aquello que preveían Marx y los revolucionarios de su época ha llegado al punto que ellos, principalmente Marx, ya lo veía como fin inevitable de cualquier sistema en el mundo, cuando ya no logra darle cabida a todo lo que él llamaba las fuerzas productivas en su interna, porque de eso se trata justamente la vida del ser humano, que se distingue de la vida de los animales, porque producimos, no vivimos simplemente como recolectores de la naturaleza, sino que producimos, y de ahí parte de ahí fue de aquel comunismo primitivo que fue la producción del ser humano para la supervivencia. A la medida que se fue perfeccionando y logrando un excedente, empezó todo el problema de la acumulación. Pero este es un tema extenso que no es para este programa. Pero de cualquier manera hay literatura por ahí en cantidad, principalmente el propio Marx, para que se pueda entender en profundidad este tipo de cosas. Pero pasemos a lo más. Si te parece, no sé si querés aportar algo. No, creo que esto es suficiente. Va a aparecer más información, como vos decías, de cosas que hayan sucedido en el resto del país. Al final no dijimos, fue promulgado en horas de la madrugada, después de haber controlado el Capitolio, fue promulgado el presidente, así que veremos prontamente a Trump salir. Con aquella imagen que recorrió el mundo de los personajes protagonistas principales de aquella, protagonistas visibles principales, por supuesto que los invisibles no están interesados en las cámaras, pero los protagonistas visibles de todo aquello, el tipo de personaje que se ve ahí, sus fotos recorren el mundo. Y ya que hablé de esto, no me quiero dejar de referir, Wilder, porque acá en este paisito pasa exactamente lo mismo. En esta crisis estructural del mundo, el mundo capitalista, el Uruguay por supuesto no está ajeno, y es así que viene un miembro de esta oligarquía rancia uruguaya, acompañado del sector trumpista y bolsonarista del Uruguay, que es Cabildo Abierto, y sus personajes realmente de lamentar y reír, que estén ocupando puestos en el Parlamento, como que alguien llegue al punto de justificar el femicidio como exceso de amor, como la Inés Moncillo y que esa gente esté sentada en el Parlamento en un país. Bueno, es el mismo tipo de gente que invadió el Capitolio. En Estados Unidos, el mismo tipo de gente que defiende la tierra plana en Brasil, y a Olavo de Carvalho,
el astrólogo convertido en filósofo y científico. Son cosas que solo en una situación de crisis profunda y desestructuración de todo lo existente hasta el momento, puede presentarse, y me refería al Uruguay en el sentido de que así como recorren el mundo esas fotos de esta gente que fue durante todo el gobierno de Trump empoderada para poder proceder de cara al sol, lo mismo que en Brasil. Acá en Uruguay también vemos la foto de un policía sentado arriba de una mujer esposada, esa foto recorriendo el mundo como una demostración más de ese deterioro social que ocurre cuando un sistema se viene abajo, y la instrumentación del garrote y la represión, aquello que llamábamos truculencia, ese modo truculento que teníamos la descripción por acá de como cruel y atroz, quiere decir truculento, de parte del poder, de parte de la herramienta armada del Estado, que es la policía y el ejército, hacia la población para causar el terrorismo de Estado que posibilita seguir llevando adelante ese tipo de cosas. El terrorismo no solo de parte del Estado, sino de parte de estos personajes como los que salen ahora en Uruguay con bates de béisbol a apalear o a prenderle fuego a personas en situación de calle. Bueno, es un conjunto de fenómenos que también se ven en Europa. Están todos atados, ¿verdad? O sea, no son hechos aislados como pretenden hacerlo. O sea, tienen una punta de hilo con un final, o sea, cierra el círculo. Es como lo que vamos a pasar a continuación a analizar, que es el tema de la LUC. O sea, todo hace parte de un mismo combo, no son cosas aisladas. El decir que son cosas aisladas o hechos puntuales, justamente la forma que tienen de intentar enmascarar o esconder esos hechos que ya saltan a la vista, que no tienen nada de aislado ni puntuales. Son las consecuencias de pretender seguir llevando adelante este sistema. Seguir ejerciendo por parte de una parte de la sociedad, que es la burguesía, la clase dominante, sus beneficios sobre mayorías cada vez más grandes de la humanidad y de la población de cada país. De eso se trata entonces, Wilder. Pero está enrabado con todo lo que viene a continuación, que es el tema específico de Uruguay, con la votación, con la LUC, la discusión que ahora se da, que también va enrabada con el presupuesto. En algún momento titulamos este programa LUC, presupuesto, las dos caras de una misma moneda. Hoy también vamos a explicar profundizar la explicación de eso, pero te quiero pasar la palabra por las últimas informaciones que tenés. Bueno, las últimas informaciones que tenemos es avisarle, informarle a todas y a todos que fue aprobado el articulado contra toda la ley de urgente consideración. La Corte Electoral ya dio el ok para que empiece a... La Corte Electoral dio el ok a la solicitud de ir contra toda la LUC de las organizaciones que están atrás de refrendar toda la ley de urgente consideración. La Corte dijo que sí. Entonces, a partir del día lunes, ya en realidad hoy, el sábado, mañana ya salen de la imprenta las papeletas con todo su encabezado, y el lunes ya vamos a poder posiblemente contar con dichas papeletas. También el lunes va a ser lanzado en la ciudad de Rivera
el referéndum propuesto por la derogación de solo 135 artículos. Aunque Entonces, ya se están juntando firmas. ya se están juntando firmas. Sí, sí. El lanzamiento se Las piensa papeletas hacer, ya están. Ya. el lanzamiento se piensa hacer el lunes. Como hemos dicho en otras oportunidades, nosotros vamos a llevar las 2 papeletas. Estamos invitando a aquellos compañeros que quieran sumarse a la organización, en este caso ya hay una organización existente en el departamento, hay una organización que ya existe y que ya van a tener el lanzamiento el lunes por la de los 135 artículos. Invitamos a aquellos compañeros y compañeras que tengan interés para poder organizar a nivel departamental una comisión para juntar firmas por la derogación total de la ley de urgente consideración. Eso como... Que no son contrapuestas, Wilder. Que no son importante dejar esto en claro porque pues se está manejando, ¿no? Por supuesto, por parte de los dirigentes de la recolección de firmas de los 135, yo por lo menos de parte de ellos específicamente, no he visto nada en ese sentido, pero se maneja como que una fuera excluyente de la otra y que firmar una no invalida firmar a la otra. No tiene nada que ver. Son 2 proyectos, dos pedidos ante la Corte para juntar firmas por 2 propuestas distintas, una que anularía 135 artículos de la ley. Wilder decía el otro día, decíamos que manejábamos 133, después se agregaron 2, que espero que hayan hecho los trámites necesarios, que eso no sea después un impedimento. No lo podría creer que fuera así, pero espero que estén todos los trámites hechos ante la Corte para que sean 135 y no 133. Porque el primer envío de pedido a la Corte tengo entendido que eran por 133. Pero seguramente eso está, pero no he visto por parte de esa dirigencia decir que son excluyentes, pero sí de parte de muchos militantes a los cuales les han dicho equivocadamente, seguro no lo hacen con mala intención, lo hacen en el sentido de la preocupación de lo que están haciendo, no se echa a perder, no, compañeros, no se echa a perder, son 2 propuestas distintas. La que junte, en principio, si alguna de las 2 llega a las 700.000 firmas, la va a presentar a la Corte. Si alguna no llega, no la va a presentar a la Corte, como primera cosa. Por lo tanto, quedaría un intento fracasado en el sentido del cometido específico, pero no fracasado políticamente, por supuesto, como toda lucha política y por principios en cualquier sociedad. Hay fracasos que significan fracasos prácticos que significan triunfos políticos a la larga, pero de cualquier manera hasta podría haber una discusión posterior si las 2 llegaran a juntar las 700.000 firmas, en el sentido de cómo se iría a instrumentar el plebiscito, si en instancias separadas en 2 plebiscitos, o en la misma instancia con 2 papeletas que no tendrían desde el punto de vista lógico ser anuladoras una opción de la otra, en el sentido de poner, por ejemplo, 2 papeletas en una urna significaría que la persona apoya a los 2, pues no son partidos que vayan a gobernar, son 2 opciones y por supuesto, por lógica, si se anulan en el caso hipotético, miren que estoy hablando de cosas totalmente hipotéticas, de discusiones sobre posibles discusiones futuras, alguien podría decir, bueno, pero ¿qué hace la Corte si hipotéticamente las 2 juntadas de firmas llegan a las 700.000, se hace el plebiscito el referéndum en una sola instancia y el elector va y coloca las 2 papeletas en la urna?
y bueno, significaría que el elector está apoyando las dos, y por supuesto, por razones lógicas, se anulan los 135 y también se anulan todos. O sea, eso, una cosa no es una elección partidaria a ver quién va a gobernar. Si se anulan 135 y se anulan la totalidad, por lógica, bueno, se anularon todos. Es una cuestión lógica, pero es una discusión muy posterior a lo que se está haciendo. Al trabajo que se está muy, haciendo. pero muy posterior. De todas maneras, arrimaremos información claro. en ese sentido, pero hay, se inclina, o sea, las explicaciones que hay, y aparte es hasta una lógica, o sea, acá no se presentó, hay dos solicitudes a la Corte de distintas organizaciones, lo cual significa que hay dos papeletas que van a correr que son con distinto encabezado. Entonces no hay que una anule a la otra. Más allá de la truculencia que podría llegar a intentar tener la Corte Electoral, contra lo cual también se desarrollaría otra lucha política y judicial en este sentido, porque toda la lógica, por más hermenéutica que existe en la interpretación, Wilder, sí. Toda la lógica es esa que acabamos de describir acá. Y por supuesto estamos dispuestos a discutirlo. Dicho esto, entonces, Wilder, me gustaría hacer una pequeña aclaración. Dale, vamos. Con respecto a esto, porque a veces vemos que en nuestra mente funciona como que nos estamos oponiendo a la LUC, como si fuera algo que se quiere hacer en el país. No, compañeros, la LUC ya se hizo en el país, la LUC ya triunfó, la LUC ya está operativa, la LUC ya es ley, está funcionando. En todo caso, lo que estamos intentando hacer es a través de un plebiscito, de un referéndum, vuelvo a equivocarme en la palabra, de un referéndum, intentar derogar esa ley que ya está vigente, ese conjunto de leyes que modificó todo el funcionamiento legal del país en la mayoría de sus aspectos, en beneficio de un proyecto de continuidad y de profundización del capitalismo, o sea, de la injusticia social en el país. La transferencia a manos privadas de todo lo que sea público, la eliminación de las empresas estatales como su función social, transformarla en simplemente una empresa de mentalidad capitalista, y transferir las ganancias que esas empresas públicas puedan producir a manos de sectores privados, los bolsillos de personas con nombre y apellido, para que agranden sus cuentas bancarias. Porque a veces hablamos en lo abstracto, así parece que estamos hablando de entes etéreos, sin nombre, sin apellido, sin procedencia familiar también. ¿Me dejás hacer una apreciación con respecto a eso? Sí. Una apreciación y una aclaración. O sea, las cartas orgánicas que tienen cada una de nuestras empresas públicas han tenido graves problemas para poderlas modificar gracias a la oposición que hemos resistido, que esas instituciones cambiaran sus reglas de juego. No nos olvidemos que las empresas estatales son sin fines de lucro, o sea, son un servicio social que desde hace muchísimos años, aún con su estructura y su carta orgánica, ya estaban brindando lucro y utilizaban a las empresas del Estado para sacar ganancias a rentas generales.
pero no podían sortear superponer eso al sentido social. Al sentido social por el cual habían sido creadas, porque no conseguirían los votos, que no había condiciones políticas para eso. Pues ahora cambió. No, pero ahora cambió y va a cambiar más, pero ya venía cambiando, Carlitos, desde que se inventaron estas cosas como la URSEA, la URSEC, y así van a seguir cambiando de nombre, pero siempre va a ser tipo URSEA, tipo URSEC, que viene a ser una figura jurídica que se ha creado. Son ellos los que van a poner las formas en que se tienen que regir estas empresas, y ahí voy a lo que tú decías, que van a pretender que las empresas sean empresas pura y exclusivamente con fines de lucro. Para eso inventaron estas cosas, que en realidad están disfrazadas. Como habían hechos de corrupción adentro de las instituciones estas, le pusieron esta inspección. La URSEA es una forma de inspeccionar a las empresas para que no exista corrupción. Pero no es ese el fin principal, porque la corrupción siguió y no la pudieron frenar, sino que el fin principal de estas cosas, de estas creaciones como la URSEA y la URSEC, en definitiva lo que apuntan es a ver de qué manera hacen que esas empresas se conviertan en... Podría ser una situación a la que podríamos llegar a discutir, pero no es esa la función que ahora van a queda cumplir. claro, Wilder. Ahora queda claro. Ahora van para eso. Era el proyecto del que se retiró, del que se batió en retirada, de Talvi. Es la conversión, y yo quiero llamar la atención para esto. Hay un economista, se llama Pablo Messina, Sí. que es un economista, es un magíster en historia de la economía, que integra una cooperativa, la Comuna, que es un conjunto que es de personas de la economía que asesoran a cooperativas, principalmente en el área rural, como Cololó y todo ese tipo de cosas, y que ha informado muy bien sobre este tema y sobre aquello que decíamos, las dos caras en una misma moneda, la LUC y el presupuesto, porque resulta que lo que hace en realidad, lo que está en la LUC y después está siendo instrumentado a través del presupuesto, en el artículo 700, específicamente, que fue modificado en el Parlamento, fue presentado como artículo 682 y después fue modificado en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, y salió como artículo 700, en el que subordina a las empresas públicas, y está colonización también aparte de las empresas públicas, también colonización dentro de eso, subordina el funcionamiento de las empresas públicas y del INAC a la ganancia, la rentabilidad con relación a su capital, a su capital, o sea, a lo que tiene, a lo que posee, a su inversión. Y es en este sentido que a través de ese artículo se pone como meta, como cometido de la empresa, obtener un 4% sobre su patrimonio, esa propiedad, de ganancia anual. O sea, es un objetivo a corto plazo, no a largo plazo, a corto plazo, o sea, anual, de que esa empresa tiene que tomar las medidas necesarias para que su rentabilidad sea un 4% de todo su capital, de la tenencia de todo su patrimonio. Entonces, ¿qué pasa? Para que pase eso hay dos cuestiones. En el caso de las empresas públicas, aumento de tarifa, o deshacerse de patrimonio. Del patrimonio.
En el Instituto de Colonización, por supuesto, lo mismo. O sea, si la empresa tiene que tener para su buen desempeño, y ahí viene lo que vos decías, estos organismos que las inspeccionan, tiene que tener un 4%, colonización, decía Pablo Messina, nunca pasa un 2%. Sí. ¿Cuál es la solución entonces? Es o aumentar la renta de aquellos colonos que la pagan, o deshacerse de patrimonio. En vez de seguir comprando tierras para colonizar, improductivas para colonizar, al contrario, venderlas para lograr que su ganancia anual llegue a un 4% del patrimonio que tiene la empresa. Imagínate UTE cuando, o sea, elimina todo el proyecto fundacional de las empresas públicas, que era lo social. Imagínate UTE llevando electrificación rural a la campaña. Decía Pablo Messina, porque hay cosas que uno tiene que informarse con personas que están en el tema y que saben más que uno, de ahí sacamos la información, así como la de los compañeros que nos aportan cosas. Decía este economista, que trabaja en el tema, que por ejemplo UTE desde 1912, cuando empezó a llevar electricidad al interior, hasta 1950 y algo, 56, 57, dio déficit en todo el interior del país. No les importó porque justamente el cometido de la existencia de UTE no era el negocio, era llevar electricidad con un proyecto a largo plazo de una industrialización del país, de un progreso del país, incluso dentro del propio sistema capitalista, en eso que ya estudiamos acá de la sucesión de evolución en la sociedad, en la cual por supuesto el capitalismo tuvo su función positiva en una época y hoy es freno para el avance, porque no quiere la superación de ese sistema, porque de él se beneficia parte minoritaria de la sociedad, todo eso que ya hartamente explicamos acá. Hoy en día se quiere atrasar en ese sentido, no por una razón maquiavélica, sino por una razón simplemente de que es la única forma que tienen de que esa clase dominante, incapaz de seguir obteniendo ganancias de la forma tradicional, vaya echándole mano a aquellas cosas en las cuales incluso puede gozar de un monopolio, como es los servicios hacia la población, monopolio a veces no por ley, sino porque la inversión tiene que ser hecha por grandes empresas. Wilder y yo no podríamos comprarnos parte de la UTE en Rivera y ponernos a vender energía. O sea, son proyectos para grandes empresas, grandes capitalistas. Y bueno, de eso se trata entonces la LUC, o sea, lo que está en el artículo 100, en los dos artículos que se agregaron, que tienen que ver con las empresas públicas. Está el de colonización. Y colonización, esos dos artículos que llegaron de 133 a 135, tienen que ver con eso, que ya está funcionando en el país. Aclaremos esto, como dijimos desde el principio, la LUC triunfó porque está vigente, hasta ahora triunfó, queremos derrotarla, ¿no es cierto? Sí. Bueno, pero ya está vigente, y una ley que podía haber nacido con una sola pata, deslegitimada desde el principio, nació con absoluta legitimidad al haber sido aceptada su discusión, su participación, su modificación, su inclusión por parte de la oposición de izquierda uruguaya. Lo que ahora no le permite, no le da moral para ir contra toda esa ley y tiene que dejar afuera un montón de aspectos que en el sentido más fundamental de su propósito, aunque ganara el plebiscito, y ojalá gane, aunque fuera contra un artículo de la LUC, ganara, igual lo fundamental que está instrumentado y vigente por esa ley a la cual la izquierda le dio legitimidad en el país, los efectos de todo eso serán motivo de mucha lucha social, porque aunque se derogaran los 135 artículos, iba a quedar un montón de cosas, incluso por el tema de la múltiple interpretación o la reglamentación de las leyes que después se hacen a través del Parlamento, que permitiría
si no se tira de plano todo esto, que igual muchos artículos de lo que se ha anulado, en etapas posteriores se pueda seguir instrumentando con el respaldo de los 340 y pico que van a quedar vigentes. Es por eso que nos inclinamos, aunque apoyamos cualquier plebiscito que aparezca contra un punto o una coma de la LUC, nos inclinamos porque sería mejor anularla toda. No que eso vaya a solucionar el problema del país, queda todo vigente la regla de funcionamiento de capitalistas en el país, por supuesto, pero sería por lo menos no dejar que siga avanzando sobre el pueblo uruguayo, sobre el conjunto de la población, las medidas más extremas, más desigualitarias, más tendientes a la injusticia social, que significa la instrumentación y la continuidad de esta ley que, como decíamos, podía haber nacido deslegitimada desde un principio y nació con plena legitimación por parte del conjunto del sistema político uruguayo, al haber aceptado como viable, como válida, una ley anticonstitucional en un montón de aspectos y que cambia de arriba abajo todas las reglas de funcionamiento del país. Bueno, de eso se trata entonces nuestro trabajo acá, en ir aclarando estas cosas. Y Wilder, si me permitís, a veces recibimos mucha crítica porque, por supuesto, en esto de los 135 y la mesa chica y toda esta discusión que se dio pasando por encima de un montón de compañeros y instrumentando por parte del PICNT, en este caso es lo que me quiero referir, de ir a Triqui al Frente Amplio y tratar de ser el intermediario ante la aberración que a nuestro modo de ver fue a nuestro modo de ver y al conjunto de las organizaciones sociales que desde el principio pedían la derogación del trabajo por la derogación de la LUC, tuvieron que actuar un poco de mediadores entre lo que es lo que hizo el Frente Amplio con el conjunto de la población. No lo lograron hacer en su totalidad e impusieron a través de la mesa chica la postura que lograron para que el Frente Amplio estuviera de acuerdo en derogar 135 artículos cuando solo en un principio quería ir por 66. Bueno, y a veces nos dicen, nos critican, algunos se enojan y que estamos dividiendo, porque la acumulación de fuerzas, porque estamos dividiendo y eso abona o permite que la derecha siga llevando adelante su proyecto. Y nosotros queremos explicar esto de una forma, espero que sea entendible, en el sentido de que, por supuesto, la acumulación de fuerzas es fundamental, pero la acumulación de fuerzas parte de algo muy sencillo. La acumulación de fuerza puede ser la acumulación de fuerzas para el lado derecho o para el lado izquierdo. Analicemos ahí, Wilder, lo que ha sido la acumulación de fuerzas de la izquierda en Uruguay durante los 15 años de gobierno frente amplista. ¿Fue hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Es esa acumulación de fuerza a la cual nos tenemos que sumar o tenemos que hacer que esa acumulación de fuerza invierta su sentido? Y es por eso que nos reímos a veces cuando los pseudo-marxistas que andan por ahí hacen sus interpretaciones de la forma más infantil del marxismo, poniendo la acumulación de fuerza como algo sin cuestionamientos, no importa el rumbo que tome. Estamos acumulando fuerzas en el Frente Amplio para ser ballistas. Tenemos que seguir acumulando, compañeros. Bueno, entonces, matemos a un canillita ante una huelga de canillitas como lo hizo Valle. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos en acumulación de fuerza? Acumulación de fuerza hacia la derecha o hacia la izquierda.
Y es por eso que llamamos también de acá, porque somos marxistas, a que nadie abandone. Ni el Frente Amplio, ni los sindicatos, ni nada. No, ahí hay una lucha interna que hay que dar, compañeros. Esas estructuras tienen que ser recuperadas, así como las empresas públicas y su función. Bueno, la función de un sindicato debe ser, desde el sentido marxista, y me estoy refiriendo a los compañeros marxistas, la acumulación de fuerza hacia la emancipación de la clase trabajadora, hacia la libertad de la clase trabajadora y hacia ocupar su puesto merecido dentro de la sociedad, que es la dirigencia de la sociedad, porque esa sociedad, todo su funcionamiento descansa, reposa, se apoya en el lomo del trabajador. El único que produce capital es el trabajo humano. Todo lo demás, todo el fruto de ese trabajo humano, que es el capital, que es lo que después se transforma en capital, si está a servicio de la acumulación capitalista en pocas manos, significa injusticia para la gran mayoría de los que producen. Es así de sencillo. Pero, volviendo a eso, cuando nos hablan de acumulación y que no se puede ir contra esto, contra lo otro, porque vamos en contra de la unidad, acá está la explicación. ¿Cómo vamos a ir a la unidad, por la unidad misma, hacia el trabajo de unos sindicatos o de unos dirigentes sindicales que lo que buscan es la adecuación del trabajador, la adaptación del trabajador y el conformismo del obrero ante la injusticia social que significa la extracción monstruosa que se hace sobre sus espaldas de la plusvalía sobre su trabajo. ¿Hacia qué lado estamos acumulando? De eso se trata la lucha interna en las organizaciones sindicales. Y bueno, esto no se me ocurrió a mí. Esto no se me ocurrió a mí, compañeros, porque yo, por supuesto, me afilio a una idea científica de marxista para analizar los temas y trazar y hacerla con Wilder, que pensamos parecido, hacer la convocatoria hacia no solo que pensemos y discutamos estos temas, sino a que una vez llegado el acuerdo actuemos en consecuencia. Y para algunos, hoy me permití traer esto acá. Uno de los tantos tomos de estas publicaciones, que son las obras obras escogidas de Lenin, se llama. Está el conjunto de todo lo escrito por Lenin. Y se refería a esto, en lo que él denominaba la transformación de la dirigencia obrera en una aristocracia obrera. Gramsci también se refería a esto, pero la llamaba transformismo. Es lo mismo, con otras palabras. Lenin específicamente se refería a la aristocracia obrera. Y explica en ese momento en que se discutía el tema, y para algunos bobetas que andan por ahí, es un capítulo de la misma obra que él llamó la enfermedad infantil del izquierdismo, que me voy a referir a qué se refiere eso, Lenin, y no los intérpretes de Lenin. Dice Lenin: al final de la guerra imperialista y después de ella, en todos los países se ha manifestado con singular vivacidad y relieve el divorcio entre los jefes y la masa. Eran los términos que se usaban en la época. La forma fundamental de este fenómeno fue explicada muchas veces por Marx y Engels, o sea que ya venía de antes, no era ningún fenómeno nuevo. De 1852 a 1892, ahí ya Marx muerto, pero Lenin todavía, Engels todavía. Tomando como ejemplo Inglaterra, la situación monopolista de dicho país dio origen al nacimiento de una aristocracia obrera, entiéndase bien, aristocracia obrera, oportunista, semi-pequeña burguesa,
salida de la masa, proveniente de la clase trabajadora, semi pequeña burguesa, salida de la masa, los jefes de esta aristocracia obrera pasaban constantemente al campo de la burguesía, que los mantenía de manera directa o indirecta. Marx, ojo, se granjeó el odio, que lo honra, de estos canallas. ¿Se entiende? Marx ya criticaba eso en 1850 y algo. Y ya era odiado por esa aristocracia y criticado por esa aristocracia obrera. A estos canallas por haberles tildado públicamente de traidores a esta aristocracia obrera, traidores de su clase. El imperialismo moderno del siglo XX ha creado una situación privilegiada, monopolista, en favor de algunos países adelantados, y sobre este terreno ha surgido en todas partes dentro de la Segunda Internacional, aquella que era de 1898, o sea, 100 años después de la Revolución Francesa, de la Segunda Internacional, ha creado una situación privilegiada, monopolista en favor de algunos países adelantados de aquella época, Alemania, Francia, etc. Sobre este terreno ha surgido en todas partes dentro de la Segunda Internacional este tipo de jefes traidores, oportunistas, social chauvinistas, que defienden intereses de su corporación, de su reducida capa de aristocracia obrera. Estos partidos oportunistas se han separado de las masas, es decir, de los sectores más vastos de trabajadores, de su mayoría, de los obreros peor retribuidos. Esto es importantísimo, de los obreros peor, con menor retribución por la venta de su fuerza de trabajo. La victoria del proletariado revolucionaria, es imposible sin luchar contra este mal, sin desenmascarar, poner en la picota y expulsar a los jefes oportunistas social traidores. Esa política es esa política que se ha aplicado precisamente por la Tercera Internacional, que él la defendía en ese momento, que después también terminó en desastre con la asunción de Stalin al poder en Rusia. Pero esa era la discusión que se daba en la época de Marx, en la época ya de la Revolución Rusa. Y acá quiero hacer un paréntesis para esto de explicar la enfermedad infantil del izquierdismo, que estos canallas a los cuales se refería Lenin en esta obra, estos canallas que hoy en día habitan entre nosotros, los burgueses que se dicen de izquierda o revolucionarios, usan esta frase sin analizar lo que quiere decir, enfermedad infantil del izquierdismo, poniendo como si esto fuera hoy en día tomar esta actitud que tomó Lenin y que había tomado Marx anteriormente en aquella época, de denunciar a los traidores de la clase y de la revolución. Si hoy lo denunciás, Lenin se refería a esto en el sentido de que había gente como hay hoy en día, y habría que leer toda esta obra, cosa que en el programa no lo vamos a hacer, no es posible, pero llamamos a que los compañeros sí lo hagan. Esto está en internet, está en todo lado. Enfermedad infantil del izquierdismo. Lenin se refería específicamente al tema de que había gente, de que ante esta situación que él describe acá, en vez de querer luchar internamente para desenmascarar a estos falsos, a estos traidores, querían salir de ahí y formar organizaciones aparte. Dejar sindicatos, dejar partidos políticos, porque eso no servía para nada, porque estaba todo podrido, estaba todo corrupto. Este sector era el que Lenin decía que eran los infantiles
el infantilismo de la izquierda comunista. En el sentido de que Lenin defendía, como defendemos nosotros, la lucha interna. Por eso desde acá, desde el principio, llamamos a que nadie abandone su partido político, que nadie abandone el Frente Amplio, que luche en la interna para desenmascarar a estos bandidos, porque no es justo que ellos se queden con esa estructura. ¿Se entiende? Esto no tiene nada que ver con el infantilismo, esto que hacemos nosotros, no tiene nada que ver con ningún infantilismo de izquierda. Es justamente lo contrario. Es este llamado que hace Lenin a desenmascarar a los traidores en la interna para salvar las organizaciones, para que las organizaciones cumplan el papel para la cual fueron creadas y para que estos que fueron girando a defender, se puede explicar claramente, un tipo llega a la dirigencia sindical, así como llega al papel de representante en el Parlamento, proveniente de la clase trabajadora de la izquierda, y obviamente va a conseguir con más facilidad algunos resultados que le permitan estar bien con el obrero para mantenerse ahí, si es simpático con la clase dominante. O sea, en vez de trabajar para cambiar el sistema, trabaja para conseguir cositas, arrancar cositas, que lo deje bien con su clientela electoral, ¿se entiende? Que lo deje bien con su clientela electoral, cosa que no podría hacer si fuera un hombre que defendiera, una mujer que defendiera principios ahí adentro. Que se sentara con una patronal a decir: no admitimos que nos rebajen el sueldo por 2 años, porque hay una pandemia. Exigimos que los capitalistas que acumularon durante años vendan un chalé en Punta del Este, vendan alguna de las 4x4 que tienen, uno para cada miembro de la familia, los estancieros, y que con eso cubran el déficit, porque ya bastante sacaron de nuestro lomo. Ahora, cuando sale un dirigente después de una reunión contento porque la calle Pou es una buena persona con la cual se puede negociar, y va más allá todavía en un reportaje que leímos hace poco, diciendo que con cabildo abierto, con el fascismo en Uruguay, podemos llegar a tener grandes... ¿Cómo fue eso, Will? Es leerlo y no creerlo. Que un dirigente... puede ser sindical, un aliado, puede ser un aliado. Puede ser un aliado. ¿Aliado en qué? Militarizar a los obreros, como la propuesta que tiene de que salgan a construir carreteras. Sacarle de la mano del trabajador y poner a los militares que ya ganan su sueldo por otra cosa, pero que no van a reivindicar nada y no van a sindicalizarse, por supuesto, y van a aceptar, marcando el paso y bajándose corriendo del camión en la brigada todos los días y haciéndole veña al patrón. Ese es el acuerdo que puede tener un dirigente obrero en el país. Esa es la postura que puede tener un dirigente obrero, actuando como un intermediario a servicio del capital, como alguien que trabaja para la adaptación del trabajador a la injusticia social. Por eso decíamos, el rumbo que toma la acumulación. Estamos acumulando ¿para qué? Para que el PIT-CNT, el obrero en Uruguay, sea transformado en una oveja, en un rebaño de ovejas a servicio del capital, aceptando, como él está incluido, porque algún trabajito todavía tiene, que la mayoría de sus hermanos estén comiendo en ollas populares como están hoy en día, o por lo menos gran cantidad de ellos, de una forma creciente. ¿De eso se trata la lucha de un dirigente sindical en Uruguay? ¿O esa es una lucha que la tenemos que dar en la interna? ¿O vamos a ser infantiles y decir, vayámonos de todos los políticos, son todos iguales? Los sindicalistas son todos unos bandidos. No, señores. Son bandidos esos que están ahí. Llegaron ahí y giraron para seguir estando ahí porque es más fácil lograr cositas alcahueteando que lograr cosas luchando en contra. Es más fácil, por supuesto que es más fácil. Tomarse el traguito de whisky, abrazarse con Alfie
y con la calle Pou. Claro que hasta para que sea él el que siga estando ahí y no un revolucionario, le van a entregar alguna cosita. Es lógico. Y bueno, de esto se trataba. De esto se trata nuestra pelea acá. De esto se trató la de Marx en su época. De esto se trató la de Lenin en la suya. Y de esto se trata la lucha de convocatoria humildemente hoy. ¿Estamos, compañeros? ¿Nos entendimos? Que quede claro. Porque lo del marxismo... sí, la cuestión no sé es, cuánto tiempo ya llevamos. Estamos por terminar. No, yo digo porque yo me extiendo y habla tú. No, porque es muy común que aquellos que opinamos distinto que estos dirigentes a los cuales se refería Carlitos, tanto políticos como sindicales, nos llamen de que sufrimos de infantilismo de izquierda, o sea, invierten son como los que dicen que la política es el arte de lo posible. Una canallada más grande que esa no puede existir. No tendría sentido la política si es el arte de administrar lo que ya está. O la inviabilidad de un programa que sea distinto al que... Inviabilidad, ¿qué se trata la inviabilidad? ¿Es inviable en qué sentido? En el sentido burgués de la interpretación de la sociedad. O sea, tenemos que aceptar las reglas de la burguesía para que nuestro proyecto sea viable. Sí. Cuando lo que queremos es eliminar y expropiar a la burguesía y hacer la revolución. Si no, no nos podríamos decir marxistas. Es así de sencillo, por más que agitemos un trapo rojo con una hoz y un martillo, si nuestra práctica es en el sentido inverso de acumular hacia la derecha y hacia la permanencia del sistema, dejémonos de ser hipócritas, discutamos eso, estamos acá para discutir eso. Carlitos, en realidad tuve que salir sin permiso. Sin permiso de la mesa acá, pero como les hemos explicado, nosotros tenemos, aparte de esta quijotesca cuestión de convocatoria, tenemos trabajo. Y en realidad sonó 4 o 5 veces el teléfono y realmente era una cuestión de bastante urgencia, por eso tuve que salir a atender la llamada, pero cuando llegué ya vi que estabas explicando muy bien esa cuestión. O sea que yo no tengo mucha más cosa, Carlito, para decir. Lo que si habrá cosas para decir. Hay cosas. Hay más cosas para decir. Al principio tocamos lo de la Segunda Guerra Mundial. Algún día estaría bueno que habláramos de la Segunda Guerra Mundial para poder venir a este tiempo, para eso de que hablamos de que cada vez el capitalismo tiene menor margen de movimiento, a no ser que sea de formas brutales como lo que está haciendo ahora, que no la tenían en el 29 ni en el 41, cuando la Segunda Guerra Mundial. Cómo salió de la crisis del 29, cómo Estados Unidos terminó siendo la potencia global que dirige la economía mundial. Algún día podríamos dedicarle un programa para poder traer aquella crisis a esta sucesiva cantidad de crisis que hemos tenido en este periodo más moderno, digamos. Claro. Y por qué aquella crisis del 29 le dio tanto rédito al capitalismo para que no hubieran crisis en el medio. Pues ahora vamos a ir de crisis en crisis cada vez con menor cantidad de tiempo entre una de ellas, porque no tiene solución si el sistema global capitalista que gobierna el mundo no cambia. Sí, ya es. Ahora, no va a caer solo. No va a caer solo. Va a depender de las acciones. Claro. Va a depender de las acciones que tomemos. Si no, nos sentaríamos a esperar. Carlito, una cosa que no explicamos es que este programa va a salir grabado. Exacto.
porque Carlitos no va a estar y yo también voy a estar dedicado. Este programa está siendo grabado. Exacto, es el 44, Carlitos. 44. Este programa está siendo grabado, estamos fuera de la hora habitual y simplemente los compañeros lo van a poner al aire luego a la hora habitual, a las 20 horas. Por eso les avisamos a los compañeros que si llega algún mensaje, como no vamos a poder... Esperemos que lleguen muchos mensajes, esperemos que ustedes miren y compartan, pero que no nos vamos a poder referir a ellos en el aire porque simplemente esto está siendo grabado el viernes de mañana, al mediodía prácticamente. Y podríamos decir que capaz que va a haber un programa especial, ¿no? ¿Te comprometiste? Sí. Trataremos de hacer un programa especial en la semana que viene, un par de programas especiales. Un par de programas especiales. No quiero nombrar quiero nombrar al compañero Héctor Napoli porque pretendo conocerlo personalmente, ya le aviso si luego va a ver este programa. Si puedo como voy a andar para aquellos lugares cerca, él vive en Solís Chico, voy a hacer contacto con él y quién sabe, esas expectativas que uno tiene, podemos hacer algo en conjunto si él está de acuerdo, por supuesto. Y capaz sería un privilegio para Convocatoria si él pudiera en algún momento, por razones de salud o sus ocupaciones, poder aceptar que nosotros, yo en este caso que va a ser el que va a ir para aquel lado, pueda hacer alguna transmisión en directo con él. Y la otra es la posibilidad de que podamos organizar de tal forma de que puedas también hacer una entrevista con la organización en contra de toda la LUC. Sería bárbaro. En Montevideo. Vamos a ir haciendo unas llamadas a ver si logramos que Convocatoria salga desde Montevideo. Puede hacer desde una entrevista, aunque no somos periodistas, tener una charla con los compañeros ahí a través de nuestro programa, poder colaborar con ese otro, con ese intento de juntada de firmas por la derogación total de la LUC, a la cual, sin dejar de apoyar a la otra, preferimos. La palabra sería correcta, sería eso. Por todo lo que acabamos de explicar anteriormente y en estos 40 y pico de programas. Pero, Wilder, esto de la interpretación marxista es algo, justamente por todo lo que venimos discutiendo, que uno de los aspectos en que tenemos que estar alerta contra estos burgueses, pequeños burgueses, como explicaba Lenin, que pretenden defender ideas estapafurdias, como decimos los brasileños, ideas ridículas, diciendo interpretar a Marx. Hubo en la historia un montón de organizaciones, incluso como la Escuela de Frankfurt, que fue un multimillonario que instaló, no con ese nombre, instaló para su hijo un pretenso marxista, y ahí surgió Adorno y surgió un montón de otros personajes. Una larga discusión, después se reflotó, eso fue en 1924, pero después se reflotó después de la Segunda Guerra Mundial, que muchos aspectos que fueron discutidos y rebatidos incluso por otro analista marxista, Lukács, todas cosas importantes para ir interpretando, entendiendo de qué se trata la lucha marxista y los marxianos, porque ese es un término que usan mucho los brasileños, Wilder. El marxiano es aquel estudioso que se leyó todo Marx, generalmente académicos, se leyeron, pero no son marxistas, ellos están por encima de Marx, ellos leyeron para interpretarlo. Y leen con una esperanza de encontrar un punto, una coma en la cual ellos puedan elaborar una tesis que contradiga aquello, comparando con las matemáticas, Wilder. Déjame hacer la comparación. Dale, comparando con las matemáticas,
Es como cuando a veces ha surgido en la historia algún matemático, porque es como una obligación que tienen algunos académicos de poner algo de su marca, sus tesis. Cuando sale algún matematiciano, diríamos, ya que no es marciano, a decir 2 y 2 no siempre son 4. Entonces todo el mundo puede decir, hombre, está loco. No, ahí él explica. 2 y 2 no son siempre 4 porque 2 peras más 2 manzanas no son 4 peras ni 2 manzanas, ni 4 peras ni 4 manzanas. Por lo tanto, 2 y 2 no siempre son 4. Y hay un montón de bananas que los aplauden, compran sus libros, los publican los tipos, hacen conferencias, pagan entradas para verlos, hablar y explicar. Después surgen otras corrientes y subcorrientes. Uno que dice, no, pero no solo no son 2 peras y 2 manzanas, sino que tienen gusanos, pueden tener gusanos, por lo tanto puede ser cientos. Y por ahí van, y otros salen con las bacterias, sí, pero además bacterias que son mucho más que los gusanos, son millones. Y entonces surgen las corrientes de la subcorriente, y lo mismo pasa con el marxismo. Por supuesto que todos aquellos matemáticos antiguos están en sus libritos ahí en la estantería de brazos cruzados, dejándolos que hablen y que publiquen libros y los bananas los compren. Y lo mismo pasa con el marxismo. Surgen estos intérpretes y uno ve aquellos libros de Marx con la manito acá, tranquilo, allí, esperando. Y lo mismo pasa volviendo al ejemplo de la matemática. Un día ese profesor que elaboró la tesis de que 2 y 2 no siempre son 4, porque 2 manzanas y 2 peras no son ni 4 manzanas ni 4 peras, va pasando uno que anda limpiando el salón y ve aquello escrito en el pizarrón, y ve el profesor el genio arreglando sus cositas para irse orgulloso con su pipa, y le dice, barriendo, va, me estoy haciendo un ejercicio de imaginación, va, y le dice, usted sabe que cuando yo fui a la escuela, la maestra de segundo año de escuela me enseñó que para sumar hay que llevar las cosas a un denominador común, porque estamos hablando de cantidades. Por lo tanto, 2 peras y 2 manzanas son 4 frutas. Si fuera otra cosa sería muebles o serían cosas, pero siempre llevándolas a un denominador común para poder sumar, porque se trata de cantidades y no de lo que se está sumando. Se le cae la pipa, va a su casa y revisa todo. Algunos, si es sincero, sale a autocriticarse. Otros dejan los libros ahí, nunca más se refieren al tema. Pero los bananas siguen defendiendo esas ideas, porque ya fueron difundidas. Y lo mismo pasa con el marxismo. Exactamente lo mismo pasa con el marxismo. Los marxianos, en su ansia de aportar algo que contradiga aquel estudio científico que hizo Marx, que no es nada el tipo tuvo la capacidad de decodificar cómo funciona el sistema capitalista, explicarlo, decir en qué iba, hacia qué rumbo inevitable iba, diciendo además, y esto es otra cosa muy importante, que toda teoría tiene que estar respaldada por la práctica. Él no era un teórico filosófico, por eso no se puede decir un filósofo, es un científico aunque hay algunos bobetas que dicen que lo social no puede ser científico, o sea que las ciencias son solo exactas. No, se trata de ciencia social con que termina poniendo algunas, por su carácter científico, dejando claro algunas cosas que se repiten y que son constantes, hasta por la regla de funcionamiento de una determinada cosa. Bueno, Marx lo que hizo fue eso, descifrar el capitalismo y entendiendo que eso tenía que ser superado porque iba a llegar un momento, que hoy lo vivimos, que eso tendría que ser superado porque no podría seguir siendo llevado adelante por no dar cabida a lo que él llamó la totalidad de las fuerzas productivas, la inclusión y la posibilidad de vivir de la gente, por supuesto. Y bueno, pero el trabajo que tenemos que hacer en el día a día es ese.
el explicar que 2 manzanas y 2 peras, por más que sean, que no sean ni 2 manzanas ni 2 peras, son 4 frutas, exactamente. Bueno, era eso, Wilter. Era eso. Y ahora que estamos, vamos a terminar con la misma música del programa pasado, porque sigue siendo nuestro trabajo tratar de nuestras humildes posibilidades y capacidades, seguir deshaciendo mentiras. Deshaciendo mentiras. Lo que hablábamos sobre Marx, o sea, han tratado de destrozar las escrituras de Marx y de muchos pensadores. Y nos deberíamos de preguntar por qué tratan de desvirtuar, por qué hacen esto que decía Carlitos, de desarmar, sin poderla contrarrestar. Por razones muy humanas de postura de clase, por razones muy humanas, muy comprensibles, porque haría a muchos de esos individuos que se dicen marxistas y militantes de izquierda entrar en contradicción con su vida, con su proceder en el día a día y con las ventajas que goza sobre él. Entonces, de alguna manera, tiene que respirar tranquilo sintiendo que él es marxista, aunque trabaje para mantener el sistema ya existente, porque es el único viable. De eso se trata. Te queda lindo ese viable. A ver. Bueno. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Repetimos, esto fue grabado de mañana, va a salir luego. Y gracias por si pueden compartir. Una historia empieza y otra se termina, una que se queda y otra que camina, pero la que muere no es la que se olvida, aunque se pretendan memorias vencidas, porque las edades se unen algún día, la vida es redonda y la historia gira. Los dueños del tiempo son los que fabrican hombres y mujeres quemando mentiras, hombres y mujeres quemando mentiras. Una historia guarda raíces queridas y los ojos llenos de agua contenida y un porqué gigante buscando familias y madres de tierra venciendo su herida, porque hay otra historia bajo la ceniza, igual que una estrella que adentro ilumina, y el fuego sembrado será la ceniza que arderá mañana, quemando mentiras, que arderá mañana, quemando mentiras. Historia junta, manos para abrirla, y mientras se pesan balanzas distintas, la verdad te espera, su hora de justicia. La historia no calla, su voz convencida, cuando la construyen, quienes la germinan, y el futuro es niño que recién respira, y los niños crecen quemando mentiras, y los niños crecen quemando mentiras. Quemando mentiras, la historia es la vida, quemando mentiras, hombres y mujeres, quemando mentiras, crecerán los niños, quemando mentiras, la historia camina, quemando mentiras, quemando mentiras, quemando